A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, donde quiera que se encuentren en este momento, en su casa, en su apartamento, en su oficina, en el transporte colectivo, desde donde nos estén escuchando a esta hora. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablets. Siempre les recuerdo que este programa también se difunde como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeartRadio Podcast. También estamos en YouTube, en Telegram también, en nuestro canal de Telegram. Y estamos en vivo por la estación de radio online, Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles las informaciones, las noticias, los protagonistas y el acontecer informativo de el Zulia, de Venezuela y del mundo. También a través de nuestra página web frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com, donde no solamente está este programa en vivo vía streaming en este momento, sino también que pueden escuchar los programas anteriores en calidad de podcast. Además, leer las principales, las más importantes del día, las noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo. En publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria y en el sector panamericano, donde usted encuentra el pan caliente a toda hora, el pan francés, el pan dulce, el pan campesino, el pan canilla, el pan de sándwich. Además, lo mejor en delicateces y charcutería en la panadería y charcutería San José. Y si tienes que un cumpleaños para este fin de semana, bueno, ahí en la panadería lo puedes mandar a hacer. Solamente preguntas por Jenny, allá en la panadería, y Jenny te hace la torta. Exquisitas son las tortas de la panadería y charcutería San José. También de arepas full sabor para este fin de semana, para disfrutar la Copa América, que ayer comenzó con un juegazo entre Argentina y Canadá. Hoy sigue el clásico del Pacífico, Chile-Perú. Hoy vamos a continuar viendo la Copa América y mañana juega la nuestra, la Vinotinto contra Ecuador a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Para eso, bueno, ahí está Arepas Full Sabor en el Centro Comercial Sambil, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor con esas deliciosas promociones. Una pizza, una hamburguesa, unos patacones, lo que te quieras comer. Allí solamente pides y, por supuesto, al mejor precio. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando filtros para maquinaria industrial, para maquinaria pesada, filtros de aire, filtros de aceite, de las mejores marcas como
Donaldson, por ejemplo, en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, municipio de San Francisco. Ahí consigues todo lo que andas buscando en filtros y de las mejores marcas, porque tienen el stock más grande del Zulia, ahí en Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, también de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil. Arepas por el sabor. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @Social Media Alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden también nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Visitar siempre nuestra página web frecuencianoticias.com para que estén informados de todo lo que está ocurriendo en el Zulia, en Venezuela y en el mundo. Hoy vamos a tener un programa interesante porque vamos a hablar de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el periodismo en Venezuela, aprovechando que este es el mes del periodista y que la semana que viene es el Día Nacional del Periodista, el próximo 27 de junio. Así que nos preparamos para la Semana del Periodista y celebrando el mes del periodista, las diversas actividades que va a realizar el Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia. Y hoy, a propósito de eso, tenemos como invitado, vía telefónica desde la ciudad capital, Caracas, al periodista, colega periodista, licenciado Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Capital, del Distrito Capital, profesor universitario,
de la UCAP, de la UCB, Monte Ávila. Además, una persona que lleva las cifras de los hechos violentos contra el periodismo, contra los colegas periodistas. Así que vamos a tener un diálogo sincero con él, sensato y además informativo para llevarles a ustedes lo que está ocurriendo de verdad en materia de la libertad de expresión y de el oficio del periodista venezolano en este momento. Vamos a tener un programa bastante interesante, así que no se lo vayan a perder. Por supuesto, vamos a hablar de las noticias. Las noticias también son importantes. Ayer se dio entonces la firma del acuerdo para reconocer los resultados de las elecciones del próximo 28 de julio. Se dio en el Consejo Nacional Electoral, después que ya nosotros habíamos terminado el programa del día de ayer. Por eso no lo pudimos comentar, pues si se genera en el mismo tiempo yo se los comento, como siempre hacemos. Pero asistió el presidente Maduro y 8 candidatos más. Firmaron este acuerdo, por supuesto, Edmundo González no asistió a la cita y tampoco tengo entendido que Enrique Márquez asistió a esta cita para firmar este acuerdo. Edmundo González le dijo a los demás medios de comunicación que lo abordaron en un acto en el cual estaba, que él no tenía necesidad de firmar ese acuerdo porque ya ese acuerdo se había firmado en el, valga la redundancia, en el acuerdo de Barbados. Ya eso se había firmado y no había necesidad de volverlo a hacer. Y el único acuerdo que él tiene que firmar es el 28 de julio, así lo dijo Edmundo González Urrutia. También María Corina siguió su gira por los estados de Guárico y otros de los estados cercanos, otras poblaciones cercanas, donde además le cerraron el paso, le pusieron algunos obstáculos como ramas, árboles, tuvieron que quitar todo eso para poder pasar, pero sin embargo llegó a las diversas poblaciones del estado Guárico y allí, bueno, hizo sendas, por supuesto, sendos mítines y pudo dialogar con la gente y pudo hablar con las personas, con los que se encontraban en el camino. En fin, todo esto que está ocurriendo. Por supuesto, vamos a estar repasando cada una de estas informaciones, pero por el momento, saben que vamos a revisar las efemérides del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Para los que no lo sepan, hoy es el día más largo del año. Comienza el solsticio de verano, 21 de junio del año 2024, día más largo del año, el día de hoy. Y un día como hoy, el Papa Clemente crea la diócesis de Coro en el año 1531. Fue la primera sede episcopal de Venezuela y de América del Sur, y se hizo aquí, en Venezuela. Se ratifica la Constitución de los Estados Unidos de América en el año 1788. Muere Luis de Unzaga en el año 1793, militar y administrador español, primer gobernador de la Capitanía General de Venezuela y de las provincias de Luisiana y Cuba. Y además creó el primer sistema educativo público bilingüe del mundo y permitió la libertad del comercio. Se destacó en ayudar a los estadounidenses en su independencia y colaboró en la implantación del dólar como moneda comercial transfronteriza antes de convertirse en moneda oficial de los Estados Unidos. También se inaugura aquí en Maracaibo el edificio de la Botica Nueva. En el año 1925 fue el primer edificio con ascensor en Venezuela y se hizo aquí en Maracaibo. Maracaibo tiene esa particularidad que las primeras cosas del país se hicieron aquí. La primera proyección de cine, el primer tendido eléctrico, la primera ciudad en iluminarse y hoy la primera ciudad en estar oscura con los cortes eléctricos, en fin. Pero siempre ha sido aquí, en Maracaibo siempre hemos sido los pioneros en todo. Y fíjense que el edificio de la Botica Nueva, inaugurado en 1925, fue el primer edificio con ascensor que se hizo en Venezuela. También un día como hoy nace Luis Mendoza en el año 1945, futbolista y técnico venezolano conocido como Mendocita. Debutó en la primera división de Venezuela cuando tenía 15 años de edad con el equipo del Banco Agrícola y Pecuario. Es una de las leyendas de la Vinotinto y es miembro del Salón de la Fama del deporte venezolano. También nace Benazir Bhutto en el año 1953,
política pakistaní, conocida por dirigir el Partido Popular de Pakistán. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en un país musulmán y dirigió Pakistán en 2 ocasiones, de 1988 a 1990 y de 1993 a 1996. Su liderazgo abrió el camino para la igualdad de las mujeres musulmanes en ese país, en Pakistán. También un día como hoy muere Fabricio Ojeda en el año 1966, periodista, político y guerrero venezolano. Se estrenaba la película La Casa del Fin de los Tiempos en el año 2013, una de las mejores películas venezolanas de terror. Y esta película le abrió las puertas a su director, que hoy es un afamado director de Hollywood, también haciendo películas de terror. Un día como hoy fallecía Pompeyo Márquez en el año 2017, político venezolano. Hoy es la fiesta de la música, Día Mundial contra la Esclerosis Lateral, Día del Apicultor, Día Mundial de la Patineta, Día Internacional de la Celebración del Solsticio de Verano, sí señor, 21, Día Internacional del Sol, Día Internacional del Yoga, Día de la Marina Mercante de Venezuela, Día Mundial de la Hidrografía y Día Internacional del Selfie. Así que todo el mundo a tomarse selfies el día de hoy, porque hoy es Día Internacional del Selfie. Yo estoy seguro que Instagram y algunas de esas redes sociales va a ser algo alusivo a lo que es el Día del Selfie. Va a sacar algunas fotografías de artistas, presentadores, músicos, gente famosa pues del medio. Bueno, vamos a la pausa y al retorno estaremos hablando entonces con nuestro colega periodista Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Distrito Capital, además profesor de la UCAP, de la UCB y de Monte Ávila. Muy importante lo que nos va a decir el día de hoy Edgar Cárdenas. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tengan en su comunidad y, por supuesto, nuestro programa Frecuencia Noticias, también a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Les recuerdo siempre visitar nuestra página web frecuencianoticias.com, donde no solamente están escuchando este programa también vía streaming, sino también que pueden leer las principales noticias de el Zulia, de Venezuela y del mundo. Bueno, vamos a comenzar nuestra entrevista del día de hoy y hoy vamos a hablar de la libertad de expresión, vamos a hablar del periodismo, porque estamos en el mes del periodista, ya la semana que viene es la semana del periodista y por supuesto el 27 de junio, el Día Nacional del Periodista. Y para ello tenemos en la línea telefónica desde la ciudad capital, Caracas, nada más y nada menos que al secretario general del Distrito Capital, del CNP, del Colegio Nacional de Periodistas, me refiero al licenciado Edgar Cárdenas, además profesor universitario de la UCAP y de la UCB, muy importante, y de Monte Ávila, me dice nuestra productora Joana. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido a Frecuencia Noticias, acá en Maracaibo. Hola, buenos días, saludos, agradecido, Felipe, por la invitación, saludos a toda la audiencia de Frecuencia Noticias.
que sale por la emisora Fe y Alegría 108.1, allá en Maracaibo. Saludos. Bueno, pronto tendremos la oportunidad de tenerte aquí también en vivo para que conversemos y hablemos bastante de periodismo y de libertad de expresión. Pero te quisiera preguntar para comenzar esta entrevista, ¿cómo está la situación en este momento, tanto de la libertad de expresión en Venezuela, como también de los periodistas? Sabemos que hay periodistas encarcelados y que tú has sido una de las puntas de lanza de la bandera a la defensa de los colegas periodistas, como lo reza también la ley del ejercicio del periodista venezolano. Pero quisiera que fueras tú el que nos comentara cómo está la situación. Sabemos que tú das cifras también, siempre estamos atentos acá en el programa para dar las cifras que tú das de los periodistas, por supuesto, que han sufrido algún tipo de agresión. Adelante. Aló, ¿me escuchas, Edgar? Sí, cómo no. ¿Escuchaste la pregunta? Sí. Ok, bueno, perfecto. Sí, realmente en Venezuela la situación de la libertad de expresión es bastante complicada. Bueno, porque más allá de que es un derecho inalienable, un derecho indiscutible, un derecho que está previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, en el marco jurídico que rige la materia de derechos humanos en el mundo, a través de sus distintos instrumentos internacionales, el problema no es la discusión sobre la existencia de ese derecho a libertad de expresión, sino las garantías que existen para su cumplimiento. Y en el caso venezolano, más allá de que esté prevista la norma, no hay garantías. Ejercer la libertad de expresión tiene sus graves consecuencias. Bueno, pues nosotros hemos venido insistiendo en que todo parte de una política de Estado que busca financiar la información para que los ciudadanos se enteren debida y oportunamente lo que acontece y que tengan que recurrir exclusivamente al sistema, digamos, de medios oficiales o aquellos que les son afectos. Entonces, nosotros en Caracas, a través del Observatorio del Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios, que fue un organismo creado en enero del 2019, allí llevamos un registro de todas las agresiones en el país, tanto a los periodistas como a los medios, y entre enero y mayo de este año vemos como llevamos un registro que asciende a 69 agresiones a periodistas y medios, entre ellos el cierre de ya 14 emisoras de radio. Eso en toda Venezuela. En toda Venezuela, sí. En apenas 4 meses, ¿no? 14 emisoras de radio, vemos cómo se insiste en la persecución a los medios, intentar imponer la censura, casos de hostigamiento, y sobre todo que tenemos pendientes algunas causas en los tribunales de justicia venezolanos, no solamente contra periodistas, sino contra otros tipos de trabajadores de la prensa. El caso de los reporteros gráficos, el caso de los fotógrafos, el caso de los asistentes. Y precisamente ayer, después de casi 8 años de un juicio terrible, un juicio que nosotros denunciamos muchas veces que estaba amañado, que no tenía ningún tipo de razonamiento, el tribunal decidió darle libertad plena al reportero gráfico Jesús Medina. Recordemos que él estuvo 2 años preso casi en Ramo Verde, con una causa abierta, no tenía documentación, ni identidad, ni derecho a ni cuenta bancaria. Tuvo casi 8 años en un proceso totalmente violatorio de los derechos humanos, y ayer el tribunal dictamina libertad plena, y lo que implica entonces que el Estado reconoce que no había delito. No había delito para el juicio, pero tampoco nadie asume responsabilidad por haber mantenido bajo prisión a una persona de la forma como lo hicieron, prácticamente secuestrado, golpeado, y con una causa que tuvo casi 80 presentaciones, diferimientos distintos, para después determinar que era inocente, pues a través de la determinación de libertad plena. ¿Y cuál fue la... Disculpa, Edgar, ¿cuál fue la causa principal de la detención o la excusa por la cual hicieron la detención de este colega? Instigación al odio, asociación para delinquir, son prácticamente los mismos delitos que son lo que nosotros le llamamos los delitos comodín. Son aplicables prácticamente a todos los periodistas y trabajadores de la prensa. Incitación al odio, asociación para delinquir, es más o menos lo que siempre se usa, ¿no? Para los trabajadores de la prensa. Ahí tenemos el caso de Ramón Centeno, tenemos los recientes casos de los detenidos que formaban parte del equipo de prensa, el comando de campaña de María Corina Machado, el Partido 20 de Venezuela, el mismo Osvaldo González, Claudio Macero, que están asilados en embajada de Argentina en Venezuela. Entonces, aquí lo que se nota es que no hay poco talante democrático, no hay respeto al derecho a libertad de expresión e información,
y sobre todo que se entiende a los periodistas como enemigos, a los trabajadores de prensa como enemigos. Nuestra labor no es esa. El detalle es que el periodismo no milita con la política. El periodismo como institución no milita con la política, el periodismo como institución milita con la democracia, milita con la verdad, ese es su compromiso, más allá de los afectos que pueda tener un periodista en particular por alguna causa política. Eso tampoco es ningún delito y es justificable y es válido. Pero el periodismo como institución no milita en la actividad política partidista, por el contrario, milita en eso de la democracia, en las libertades, en respeto al ciudadano y sobre todo el respeto al derecho a la información, a la libertad de prensa, al ejercicio de la libertad de expresión, que es fundamental. Sí, es fundamental. Estas 169 agresiones que tú comentabas al principio, ¿se desarrollaron desde principios de año? Sí, de enero a mayo de este año. De enero a mayo de este año. ¿Todas todas en la ciudad capital? No, en todo el país. En todo el país. Sí. Ok, en todo el país. Y la mayoría de estas 169 agresiones, ¿en qué estado fueron mayormente, pues? Mira, realmente en este momento estamos hablando de Caracas, estamos hablando del mismo estado Zulia, estamos hablando de Táchira, con donde hubo mayor incidencia. Caracas, Zulia, Táchira, Cogé y Carabobo. Esas son las ciudades en ese orden donde hubo la mayor presencia pues, de estas agresiones. Ahora, estos se han venido multiplicando en algunos rubros, en algunas áreas, ¿no? Porque ya vemos cómo no hay las detenciones que existían hace unos otros años, donde llegamos a registrar al año 30 detenciones arbitrarias de periodistas. Este año vemos cómo apenas alcanzamos a 2, una cifra que no debería existir, pero bueno, por lo menos disminuimos a 2 detenciones arbitrarias. Pero entonces aumentan los casos de hostigamiento, aumentan los casos de presión a los periodistas, los casos donde se establecen, se diseñan campañas a través de distintos medios de comunicación estatales en contra de la labor periodística, en contra de periodistas, hombres en particular, porque bueno, están desarrollando su actividad informal y sobre todo porque tocan aspectos sensibles. Entonces, hoy día está en riesgo esta libertad de expresión, porque recordemos que ya la libertad de expresión no es un tema que solamente compete a los periodistas, no son dueños de la libertad de expresión, ni son dueños del patrimonio de información, sino todos esos ciudadanos, y que si hacemos, nos referimos específicamente a esos ciudadanos que están presentes en esos entornos virtuales, estamos hablando de infociudadanos o de usuarios, como los queramos llamar, que tienen el derecho a buscar y difundir información. Entonces, esa libertad es para todo el mundo, para todos los ciudadanos, el derecho a buscar, difundir información y opinar a través de cualquier vía, de cualquier fórmula, ¿no? Entonces, cuando la información es sensible para esas altas esferas del poder, entonces comienzan los atropellos y por supuesto se desarrollan todo este tipo de iniciativas que tienden a imponer la censura, a imponer el miedo, tratar de evitar que la gente pueda informarse debidamente y que los medios puedan cumplir con su función. Ahora, hemos visto las incidencias que han tenido en estas agresiones este año, pero a diferencia con el año pasado, ¿fueron menos o mayores? Porque hablamos que se toma en cuenta también la época electoral en la que estamos. Sí, claro, aquí se suma el elemento electoral, lo que agrava más el cuadro, porque vemos cómo se cierran emisoras de radio en un momento donde se requiere mayor pluralidad informativa, mayor libertad de información. Entonces, eso de alguna manera conspira contra un clima electoral que debe ser así, plural, donde haya distintas posibilidades de que los ciudadanos puedan acceder a la información a través del medio que quieran. Eso es fundamental. Entonces, un periodista menos, un programa de televisión menos, una emisora de radio menos, un programa de radio menos, implica que hay menos información. Sí. Menos información y más censura, esa es la verdad. Y sobre todo por lo que vemos es que hay todo un intento de criminalizar la opinión cuando se persigue a los periodistas, cuando se les abre juicio, y legitimar la censura, porque la medida que nosotros en el país intenta instaurar un sistema que apoye o apruebe esa ley contra el odio que ya existe. Ahora en puertas la ley contra el fascismo, aprobada en su primera discusión por la Asamblea Nacional, no es otra cosa que la búsqueda de fórmulas jurídicas que impliquen legitimar la censura. Bueno, ¿por qué? Porque son demasiado generales, son demasiado, digamos, no hay una estructura realmente que justifique
la aplicación de esas normas en los términos que se aspiran a hacerlo, porque son demasiado discrecionales. Entonces, cualquier información que sea sensible para el Estado pues, puede significar que entre dentro de ese renglón de fascista. Cualquier opinión. Aparte que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento son indivisibles. Yo no puedo dividir lo que yo pienso de lo que digo. Entonces, ¿cómo se hace para que un ciudadano se le impida pensar y de paso se le impide expresarse, ¿no? Entonces, en el momento electoral es mucho más grave porque se incrementan esas agresiones para evitar que esa información fluya y que la información plural prácticamente sea inexistente. Sí. Y entonces eso, por supuesto, hace que haya mayor confusión y sobre todo que caigamos entonces en el mundo de los fake news, porque eso es otra de las cosas que es importante destacar, que más allá de las persecuciones, de las agresiones como políticas propias para limitar la información, también existe la implantación de todo un sistema que busca posicionar los fake news a través de las distintas plataformas de comunicación. Sí. Y no es algo nuevo, es algo bastante viejo, pero que se ha convertido en unos países con poco talante democrático, con una visión totalmente autocrática del poder, cómo imponer matrices de opinión que son contrarias a la verdad, contrarias a la pluralidad, y sobre todo contrarias a los principios democráticos. Edgar, vamos a hacer una pausa acá en el programa y al retorno entonces continuamos hablando de periodismo y de libertad de expresión. Edgar Cárdenas, secretario general del Distrito Capital del CNP, está con nosotros, además profesor universitario de la UCAP, la UCB y Monte Ávila. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil. Arepas por sabor. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson.
Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Ya estamos recibiendo mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306. Saludos a la gente del municipio San Francisco, siempre en sintonía de Frecuencia Noticias. Gracias a todos por estar allí pendientes de todo lo que está ocurriendo en nuestra entidad. Seguimos este diálogo, esta charla que tenemos con el periodista Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Distrito Capital, profesor universitario de la UCAP, de la UCB y de Monte Ávila, que nos acompaña el día de hoy. Estamos hablando de el derecho, por supuesto, de la libertad de expresión, de la libertad de información y del periodismo. Nos comentaba en el segmento anterior que ellos habían contabilizado 169 agresiones desde enero hasta mayo de este año 2024, pero le queremos preguntar cómo se está preparando, Edgar, el Colegio Nacional de Periodistas para ser observador del trato a los colegas durante y ante este proceso electoral que se avecina el próximo 28 de julio y la importancia que tiene también para el país el desarrollo del mismo. Edgar. Sí, nosotros en el caso particular del CNP Distrito Capital, aquí en Caracas, hacemos regularmente un operativo de atención a los periodistas el día de las elecciones. Días previos, por supuesto, estamos activos en la calle, haciendo recorrido y sobre todo informando a los colegas sobre los criterios básicos y protocolos básicos para la cobertura de este proceso electoral. Bueno, el propio día de las elecciones nosotros tenemos operativos de la propia sede del colegio, con una red de teléfonos, con periodistas del Colegio Nacional de la Sociedad del Distrito Capital, recorriendo los distintos centros de votación y sobre todo muy pendiente de las denuncias o irregularidades que puedan ocurrir, y nosotros el mismo día vamos informando hora a hora sobre lo que está aconteciendo, sobre el desenvolvimiento del proceso electoral y sobre todo de las denuncias que puedan efectuar los propios periodistas y trabajadores de la prensa durante ese proceso. Un proceso muy importante, por supuesto. Se trata de la elección de las autoridades nacionales, porque el próximo presidente de la República, y hay un gran compromiso democrático, un compromiso a que se desarrolle la elección en los mejores términos, pero sobre todo el trabajo periodístico es equilibrado, debe ser equilibrado, trabajo periodístico a propósito de darle la mejor cobertura a este proceso y mantener informado a la sociedad oportuna y debidamente. Tú sabes que, Edgar, yo he estado monitoreando los medios nacionales, sobre todo Venevisión, Televen, ¿no? Que son canales que cuando se avecinaba siempre un proceso electoral se estaban un poco más, la información más centrada en otra cosa, y hoy en día vemos que están dando cabida a informaciones que antes no daban. No sé si ustedes han hecho ese monitoreo. Sí, hay una especie de apertura en los últimos días, en los últimos tiempos, y que eso es normal, o sea, es normal que ocurra este tipo de cobertura. El problema está en que un país que está acostumbrado a que tenía años prácticamente en los cuales los medios tienen presiones permanentes para informar sobre determinados temas, entonces les parece sorpresivo, pero eso es parte de lo que sucede en las democracias, unos medios de comunicación libres que puedan informar debidamente lo que acontece, sin mayores cortapisas, sin mayores limitaciones, son aquellas previstas en la norma y son aquellas, por supuesto, identificadas con los principios éticos de lo que es el ejercicio de la profesión. Entonces, es importante esa apertura porque eso indica la necesidad o el requerimiento de la sociedad a recibir información permanente, oportuna, debida, y bueno, los medios deben discutir con ellos, más allá de que existe, por supuesto, y ya todos lo conocemos, toda una política que trata de censurar, donde se prohíbe el uso de ciertos términos, de ciertos nombres. Bueno, pero esa puerta que se vuelve a abrir es fundamental para recuperar todos los espacios para que el ciudadano pueda conocer los hechos de primera mano a través de lo que hagan los distintos medios de comunicación. Porque aunque existan todas las conexiones a través de los entornos virtuales, estamos hablando de Internet, la conectividad en Venezuela, en Internet es de que uno de cada dos ciudadanos es el que tiene Internet, ¿no? Estamos hablando del 50%. Sí. Pero aparte de ese 50% nos estamos enfrentando a la realidad, no las fallas en materia eléctrica, las fallas de la conectividad,
Y entonces, aunque parezca contradictorio, todavía los medios audiovisuales siguen teniendo un espacio importante como medios de información. Lamentablemente en los últimos años no ha sido aprovechado como tal. Pienso que es el momento para que recuperen sus propios espacios, y sobre todo en momentos estos electorales que el país estará esperando con ansia cualquier información. Edgar, mucho se ha hablado de modificaciones en las leyes, sobre todo en la ley del ejercicio del periodismo. Hemos visto que el gobierno nacional, cada vez que se acerca el Día Nacional del Periodista, habla de modificar la ley del ejercicio del periodista, pero ya esto tiene ya bastante tiempo, ¿no? Que se viene hablando, pero nunca se concreta, nunca se hace. ¿Por qué será? ¿Qué piensas tú como profesor de la UCAP, de la UCB, que este fenómeno ocurre? Lo que pasa es que esta es una ley que va a cumplir ahora en agosto 52 años, una ley prácticamente única del mundo, porque más allá de que tenga sus detractores, garantiza el ejercicio de la profesión del periodista. Es una ley que le otorga la facultad al propio colegio de periodistas de ser salvaguardia de la libertad de expresión. Más allá de lo que está expresado en la Constitución, los periodistas somos llamados en la ley a salvaguardar la libertad de expresión. Por supuesto que se han hecho algunos intentos para reformar la ley en función de incorporar, como lo dijo en algún momento la vicepresidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, a esos periodistas egresados de la Universidad de la Vida, o sea, periodistas que han estudiado comunicación. Entonces, fíjense, en un mundo que está hoy día identificado plenamente por la tecnología, un mundo donde el advenimiento y el desarrollo de la social información nos lleva prácticamente a comunicarnos mayormente por los entornos virtuales, donde ya no solamente como mecanismo de comunicación en términos periodísticos, ya la gente se comunica a través de todas estas redes de distintas formas. Cambió la forma de comunicarse ahora. Inclusive, parece un ejemplo que puede ser muy sencillo, ya la gente ni siquiera llama por un cumpleaños, la gente usa un WhatsApp y te dice cumpleaños. O te pasan una nota de voz. O te mandan una nota de voz. Hasta eso hemos cambiado nosotros, la forma como escribimos, la forma como nos comunicamos. Entonces, estando en esos entornos virtuales, requerimos más bien de profesionales formados que permitan enfrentar estos nuevos retos, que es comunicarnos en estas nuevas plataformas. Entonces sería una involución intentar una reforma de ejercicio que lo que busca es desprofesionalizar el ejercicio de la profesión. No tiene ningún sentido, lo contrario. Sí. Yo no digo que la ley no merezca a lo mejor alguna revisión. Yo no digo que no tenga que claro. Actualizar un poco con las nuevas tecnologías de ahora. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero esa revisión no puede pasar por la desprofesionalización del ejercicio periodístico. Por supuesto. O sea, la profesión de periodista es una profesión que, de acuerdo a la norma, te dice que debes estudiar en una universidad venezolana o extranjera, hacer tu válida, sí. Porque la experticia, la formación, las técnicas y las experiencias se tienen en las aulas universitarias, después, por supuesto, consumando todas las experiencias propias del ejercicio en su práctica, ¿no? Entonces nosotros no podemos enfrentar el futuro con periodistas tapa amarilla, discúlpame el término. Así mismo es. Periodistas formados en las universidades, sí, que adquieran su experiencia en la universidad y que en la práctica puedan adquirir toda esa experiencia que es tan necesaria y es vital. Y además, no es lo mismo, porque hay una gran confusión. No es lo mismo que yo pueda manejar un programa de edición de video, eso no me hace periodista. Yo puedo manejar un programa de edición de radio, eso no me hace periodista. Claro. Hay técnicas propias de la actividad periodística que no han dejado de existir, que siempre van a funcionar y que tienen que ver con el criterio de la verdad. El periodismo es el mismo. Estamos hablando de ciberperiodismo, periodismo digital, el término que queramos usar. Bueno, entonces el periodismo digital, el ciberperiodismo, ¿de qué se trata? De la búsqueda, recopilación, análisis, contextualización y publicación de contenido en las redes sociales, y hablamos de ese periodismo digital. Pero la raíz es la misma, la búsqueda de la verdad, el compromiso ético, la información, porque el periodismo es una labor de servicio público, y así es interpretado. Entonces, el equilibrio no implica la opinión de una persona de una tendencia o la opinión de otra persona de otra tendencia. El equilibrio va mucho más allá de ello. El equilibrio informativo no se trata de uno y uno. El equilibrio informativo trata del contexto, del abordaje de la información, de la importancia, de la jerarquización. Entonces, cuando se habla muchas veces de que el periodismo puede tender a desaparecer, es imposible. Porque a pesar de que tiene estos entornos que el ciudadano puede expresarse a través de las redes, el periodista se ha convertido en una especie de lector de mapas, como lector de planos, sí, y cartógrafo, que es el que se encarga de jerarquizar y decir a la gente, mira, por aquí es donde tenemos que consultar. Esto es lo que importa, jerarquizar la información. Porque si lo caeríamos en manos
y aquello también yo llamando influencers, que es información trivializada, información bastante sesgada, que apunta más hacia la desinformación que otra cosa. Sí, así es. Y fíjate que yo le decía a Joana en estos días, en el caso de que Venezuela es el único o uno de los pocos países donde hay una ley del ejercicio del periodismo, el otro caso es Honduras, donde los periodistas están peleando para que el gobierno no les ponga una ley del ejercicio y no los obligue a ir a las universidades a estudiar. Pero ese es un caso distinto al caso venezolano, donde los periodistas venezolanos, más bien todos esos periodistas empíricos, se agruparon en la ABP y fundaron el Colegio Nacional de Periodistas para luego hacer esta ley del ejercicio y profesionalizar el periodismo como una carrera. Y allá es al revés, allá es el gobierno el que les quiere imponer eso. Eso es algo de estudio, Edgar. Es algo digno de estudio, ciertamente, porque, bueno, es precisamente eso. Pues, primero que el periodismo implica calidad. Sí. Tú no puedes sacrificar la calidad periodística. El primero implica el sentido de la oportunidad, de la proporcionalidad, de la racionalidad, pero sobre todo la calidad. Entonces, la calidad periodística ha unido a un profesional de la comunicación formado en universidades con técnicas periodísticas, con el abordaje de contenido, con la discusión de distintos temas que, por supuesto, lo forman para el ejercicio de la profesión. No es suficiente la experiencia, y eso lo vieron los periodistas venezolanos que tú bien nos señalabas, que está organizado a través de la ABP, y la lucha fue muy larga, una lucha histórica de muchos años, que no era una lucha reivindicativa en términos salariales, porque para eso existía el sindicato de trabajadores de la prensa, y el sindicato de los gráficos. No, la lucha era para reivindicar el derecho a profesionalizar un oficio, y se logró, creando la ley de ejercicio del periodismo precisamente hace 52 años. Y entonces, después que esta ley sirvió de motivo o sirvió de ejemplo para varios países, bueno, hubo presiones distintas organizaciones buscando eliminarla. En el caso de venezolano vemos como se hizo 2 intentos de derogación de la norma. Inclusive, bajo el mismo gobierno presidido por el distinto presidente Chávez, vemos cómo el Tribunal Supremo atendió una solicitud de nulidad de la propia ley de ejercicio, la cual negaron. Y es la ley que nos sigue regentando en materia el ejercicio de la profesión. Edgar, nos quedan pocos segundos de entrevista, pero yo quisiera, antes de dejarte terminar la idea, que me contestaras una pregunta cortica, que es ¿hacia dónde va el periodismo venezolano? Y me la respondieras por lo menos en medio minuto. ¿Hacia dónde va el periodismo venezolano, sobre todo antes y después del 28 de julio? Sí, el periodismo venezolano va hacia la pluralidad. Hacia la pluralidad informativa, el rescate de la pluralidad, el rescate del derecho a la prensa libre, a cumplir con su finalidad y sobre todo a seguir siendo parte fundamental como organización dentro de la democracia. El control de la democracia, otros llaman el perro de la democracia, pero el periodismo es esa parte que es vital para toda la democracia, porque la representación o la exposición o la expresión de lo que el pueblo requiere, de lo que el pueblo necesita, su pensamiento, pero que no tiene los espacios para hacerlo, el periodista está para ello, y los medios de comunicación están precisamente para servir de conexión entre lo que la sociedad aspira y lo que el Estado dice cumplir entre su finalidad, entre su esfuerzo, entre su labor como parte de todo lo que es el sistema de gobierno, el sistema de autoridad del Estado venezolano. Bueno, que aquí para a la unificación del gremio periodístico, para la unificación de un criterio fundamental de rescate de la pluralidad y sobre todo el respeto a la libertad de expresión, prensa y opinión. Bueno, muchísimas gracias, Edgar, por haber estado en el programa y por habernos instruido acerca de cómo está en este momento la libertad de expresión en Venezuela, cómo está la situación del periodismo en este momento, y quisiéramos seguir conversando contigo, pero tú sabes cómo es el tiempo en la radio y en la televisión. No te preocupes. Bueno, Edgar, un abrazo, muchísimas gracias por habernos atendido. Agradecido por la invitación. Bueno, ahí teníamos Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Distrito Capital. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas Frecuencia
Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa, ya prácticamente despidiendo nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Rápidamente, el CNE habilitará 18 centros de votación para simulacro electoral en Maracaibo este 30 de junio, según una lista de difusión compartida por el ente rector. En el Zulia habrán 30 centros de votación activos y en Maracaibo un total de 18, donde solo se incluyeron 13 de las 18 parroquias del municipio. Se nombran las instituciones habilitadas en la ciudad de Maracaibo. También en más noticias, rápidamente para todos ustedes, el Centro Carter. La misión no realizará una evaluación integral en Venezuela por su alcance limitado. El observador internacional indicó que dado su tamaño y alcance limitado, la misión del Centro Carter no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, recordando que el Consejo Nacional Electoral les extendió la invitación para enviar una misión a Venezuela el 28 de julio, esto de conformidad con el acuerdo de Barbados también. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ingreso a los BRIC duplicará las reservas energéticas del bloque. Venezuela espera poder unirse a los BRICS este año como miembro pleno en la cumbre que se realizará en octubre en Rusia, país que asumió el pasado 1 de enero la presidencia rotativa de los BRIC. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Noticias, se nos acabó el tiempo, esto es rapidito. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima. Quiero desearles a todos que pasen un feliz y bendecido fin de semana y que vean la Copa América. Yo no me pierdo el partido este sábado de Venezuela contra Ecuador. Así que feliz fin de semana para todos. Cuídense mucho. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, @Macrofiltermaracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en @Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.